Hoy hablaremos de Benito Juárez. Y habrá que preguntarse por qué persiste Juárez en la conciencia nacional, recordado como uno de los más grandes presidentes y más aún de los más grandes mexicanos. Gigante frente a pigmeos que lo han sucedido. Hombre de Estado frente a oportunistas y negociantes. Podríamos mencionar solamente dos virtudes de la enormidad de valores que representa Juárez para los mexicanos: el patriotismo y la honradez. Al restaurarse la República, Benito Juárez entra a la capital y pronuncia un importante manifiesto. Menciono un solo párrafo para referirme al patriotismo como una de las virtudes cardinales de Juárez. Lleno de confianza y de acuerdo a los principios que hemos sostenido, el gobierno, quiero decir, procuró cumplir sus deberes sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación. Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior que pudiera perjudicar en nada la independencia y la soberanía de la República, la interior y la exterior, la integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes. Sus enemigos pretendieron hacer otro gobierno, otras leyes, sin haber podido consumar su intento criminal. Después de 4 años, vuelve el gobierno a la Ciudad de México con la bandera de la Constitución, de las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. Comparemos hoy. Barbosa eso quería hacer hace un momento, hablar de Juárez y de lo que hoy vivimos. Hoy, de esa república restaurada, llegamos a la república traicionada. Porque esa constitución que Juárez defendió contra aquellos que querían cambiarla para beneficio de potencias extranjeras, la mantuvo sin reformas. Hoy estamos viviendo en estos días la república traicionada porque para servir a intereses hegemónicos sí se reformó la Constitución. Todo lo contrario de lo que Juárez dijera en aquel manifiesto a la nación. El otro tema, la honradez. Juárez dijo, y es una de las frases y de los pensamientos más importantes que se destacan y se mantenían en los libros de texto, me imagino que rápidamente los quitarán pronto, ¿no? Dijo Benito Juárez: bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona
la retribución que la ley les señala. De esa república de la honradez, de los grandes principios que se establecen para el funcionario público, obligado a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala, hemos pasado hoy a la función pública como la oportunidad para el enriquecimiento impune, para las enormes fortunas que están atrás de la reforma energética y de otras más. Oceanografía. Y ahora los moches, que ya no son privilegio de un partido, sino de varios, los moches, ya salieron. Oceanografía, pero habrá aquí un análisis detallado y caerán todas las cabezas, incluso del más alto nivel. Sí, hoy vivimos las grandes fortunas. Ayer en los medios de comunicación salió quiénes son los verdaderos propietarios del país. Fortunas inmensas hechas a la sombra del poder, a la sombra del poder. Casi todas ellas, independientemente de que haya hombres honrados que hayan hecho su fortuna respetando la ley. Pero aquí, después de este planteamiento de Juárez, no pueden improvisar fortunas, ni entregarse a la disipación, sino consagrarse al trabajo, disponiendo a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Esa honrada medianía ya no existe. Los sueldos que se reparten en el Congreso de la Unión no son la medianía, complementándonos por este escándalo que debería de ser todo un problema nacional, que son los moches. Cómo se pudieron distribuir 10,000 millones de pesos entre los partidos si no fuera por la aprobación de las cabezas de las fracciones que aprobaron el presupuesto en esas condiciones. Y leo un texto más para recordar la diferencia entre Juárez y lo que estamos viviendo, aun cuando había que aclarar el origen. Una cita importante. Miren, hay hombres para los cuales todo sentido de la mesura es desconocido. Dinero, honor, poder, placeres sensuales, placeres de la boca, placeres de todos tipos, en fin, nunca tienen suficientemente de nada, nunca hay suficiencia de nada. Su deshonesto botín, lejos de disminuir su avidez, la excitan. Hombres irrecuperables a ser encerrados más que a ser formados. Y diría yo, o a ser elegidos, o a ser designados en gobiernos en donde la corrupción es la regla. Esto se dijo hace tiempo, lo dijo Cicerón, en una obra que se llama El placer y la verdad. Por eso Juárez, ese gigante frente a los pigmeos, sigue siendo el gran orgullo de los mexicanos, pese a todo, pese al cambio de los valores, pese a la transformación de la república en la república de la avidez, del consumo, de los enormes sueldos, de la repartición del presupuesto, porque hemos tenido un pacto, ¿no?, que es hoy el pacto de los moches. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente.